Continuamos entonces con referente jurídico. Ahora voy a tener el placer de presentar al embajador César Enrique Bustamante Llosa. Él es director de la Dirección General de Comunicaciones Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Como saben ustedes, muchos de nuestros compatriotas han tomado la decisión de, por diversas razones, ¿no?, de emigrar, salir fuera del país y tratar de buscar mejores condiciones para poder desarrollarse personal, profesionalmente, económicamente, o a veces simplemente motivaciones que tienen que ver con el amor, ¿no? Hay diversas formas como los seres humanos se comportan, y esto ha hecho que tengamos entonces compatriotas nuestros en el extranjero y que, por supuesto, a pesar de la distancia, de una u otra forma siguen participando en diversos procesos de construcción nacional. Por ejemplo, cuando llega el periodo de elecciones, hay mesas en el exterior en las cuales nuestros compatriotas van a cumplir con su deber cívico del voto. A veces procesos migratorios para los familiares, es decir, una serie de actividades que deben ser atendidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, y que para estos efectos precisamente tenemos aquí a nuestro embajador, ¿no?, que tiene una larguísima trayectoria en el Ministerio y que el día de hoy concurre a referente jurídico, y por lo cual nosotros le agradecemos mucho para conversar sobre estos importantes temas que a continuación vamos a tocar. Embajador César Enrique Bustamante Llosa, un agrado tenerlo en referente jurídico. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, cuéntenos un poquito cuáles son las funciones de la Dirección General que usted viene trabajando en este último periodo de tiempo. Bueno, en este mundo moderno, pues los estados tienen mecanismos de interacción, y obviamente estos mecanismos de interacción incluyen a sus nacionales. Y en ese marco el Perú tiene la responsabilidad de atender a los nacionales peruanos que están fuera del territorio nacional. La Cancillería es la institución responsable de esta función en el exterior, y lo hacemos a través de nuestras embajadas, nuestras oficinas consulares y representaciones permanentes. En el caso del área consular, obviamente a través de 150 oficinas consulares de carrera y 120 oficinas honorarias. Ahora, como toda dirección general, seguramente esta tiene también sus direcciones de línea aquí en Lima. ¿Cuántas y cuáles son estas direcciones de línea con las que usted trabaja cotidianamente? Bueno, nosotros hemos dividido el trabajo en dos grandes áreas. El área que es la política consular, que incluye todas nuestras relaciones consulares con otros estados, el manejo y la supervisión de nuestras oficinas consulares en el exterior y los trámites consulares. Y otra gran área, que es otra dirección, es la Dirección de Asistencia al Nacional, que se encarga de la comunidad peruana en el exterior, de atender los problemas de los nacionales peruanos, personas naturales o jurídicas en el exterior, así como asistirlos en el caso que fuera necesario, y obviamente protegerlos dentro del marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. ¿Y estas direcciones son ocupadas también por embajadores dentro de la carrera de la diplomacia o por ministros en el ámbito del ministerio? Bueno, en ambos casos. Las direcciones pueden estar a cargo de un embajador o de un ministro en el servicio diplomático. En este caso, la Dirección de Política Consular está a cargo del ministro Pedro Bravo, y la Dirección de Asistencia Nacional a cargo de la ministra Roxana Castro. ¿Cuánto tiempo tiene usted en el cargo de la Dirección General? Bueno, yo acabo de regresar este año del exterior, pero en mi carrera ya llevo 40 años de carrera en el servicio diplomático, y en el área consular aproximadamente 30 años. 30 años. ¿Cuál ha sido la nación donde usted nos ha estado representando? Bueno, he tenido un periplo bastante grande, ¿no? Me tocó trabajar en Chile, en Israel, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania.
y en esta última oportunidad regreso de ser el cónsul general del Perú en Miami. Ha estado en Miami. ¿Cuánto tiempo estuvo por allá? 5 años. 5 años. Y de esta larga trayectoria en la carrera diplomática, embajador, y donde usted ha tenido contacto con muchos connacionales nuestros, ¿cuáles son las causas que ha conocido más frecuentes que hacen que los peruanos salgan del Perú y decidan cambiar de domicilio en otros países? Bueno, el hombre por naturaleza es migrante y lleva dentro ese ser gregario. Así es, de ir buscando nuevas opciones, nuevas oportunidades. Los procesos migratorios se han generado por muchas razones. En algunos casos, por razones de carácter de incongruencia política con los gobiernos de turno, en otros casos por crisis económica, en otros casos sin necesidad de crisis económica, por alguna situación de ventaja comparativa con otros mercados. Y en fin, va variando, cada uno tiene su propia particularidad. También tenemos el caso de aquellos que sin ninguna razón externa, sino por vínculos familiares, migran dentro del proceso de la reunificación familiar. Muchas veces el padre o la madre decide buscar un nuevo destino en otro país y finalmente termina llevándose a la esposa y a los hijos, a los padres, a los hermanos. Van a abrir las puertas y luego ya se llevan a toda la familia. Exactamente. Entonces hay un proceso migratorio que va parte de la decisión de migrar y después del proceso de reunificación familiar. Por ejemplo, a fines de la década de los 80 y con este proceso de la violencia política en el país, muchos peruanos tomaron la decisión de irse de nuestro territorio nacional. Esa fue una causa, digamos, evidente a fines del siglo XX, pero luego vino ya un periodo de relativa calma, aun cuando se puso entre paréntesis la vigencia del sistema democrático, que nuevamente volvió a generar que otros compatriotas nuestros tuviesen que salir del Perú. Y esto ha producido entonces de que determinados destinos específicos en el planeta Tierra se conviertan en los más frecuentes, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, la concentración de peruanos por allá es bastante elevada, España, Argentina, Chile. Hay seguramente estadísticas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de los países en los cuales se encuentra una mayor concentración de peruanos. ¿Cuáles son estos países? Bueno, obviamente Estados Unidos es el gran receptor de migrantes a nivel mundial. Es el polo de atracción de los migrantes. Solamente se estima que de hispanoparlantes en Estados Unidos superan los 50 millones de personas, es decir, 2 veces el Perú, casi 10 veces Bolivia. Mexicanos andan por los 25 o 30 millones. Nosotros tenemos en Estados Unidos aproximadamente 1,5 millones de personas. Es el primer país. En Argentina, alrededor de los 350.000. En Chile, otra cifra parecida. En Italia, andamos por los 200.000. Japón, unos 80.000. Y en el resto del mundo partimos de países donde la migración anda promedio entre 10 y 15.000 por cada uno de ellos. No hay parte en el mundo que no encontremos un peruano. Y así como hay, en el caso de estos países, una población bastante amplia de peruanos, ¿cuáles son los países que registran menos incidencia de presencia de peruanos? Donde se sabe a veces de que solamente hay un peruano o 2 peruanos registrados. Países como Islandia o Finlandia, los países nórdicos. Los más fríos. Sí, los de climas más extremos, los países africanos. Pero en los países del mundo occidental, en casi todos, tenemos presencia peruana, va variando, va a depender de las circunstancias, va a depender de las opciones laborales, del idioma. España, todos los países de habla hispana son receptores de ciudadanos peruanos. Y obviamente eso pasa también por las facilidades para hacerlo.
Argentina abrió un momento sus puertas con Patria Grande. Chile tuvo varios procesos de regularización migratoria para extranjeros. En el caso de Argentina, el Perú firmó hasta 2 convenios de regularización migratoria. Venezuela en su momento también recibió peruanos dentro de un proceso unilateral de regularización, y así podemos seguir revisando la historia y las distintas comunidades migrantes nuestras en el exterior. Japón está abriendo nuevamente opciones para migrar por razones de sangre y va cambiando. En unos casos es por la legislación permeable, por acuerdos que hemos suscrito, en otros casos es por decisión unilateral de los estados. Pero cualquiera de los casos, lo más importante es que los peruanos somos una comunidad migrante bien recibida, respetada, trabajadora, aportante al desarrollo del país de destino. Ese punto que justamente quería tratar. ¿Cuál es la fama que tiene el peruano en el extranjero? ¿Hay una suerte de perfil del peruano promedio que sea percibido en otros países? Bueno, es más o menos lo que acabo de detallar. Personas honestas, trabajadoras, de buenos valores, que se incorporan y mimetizan con la sociedad de acogida y sobre todo que aportan al desarrollo de los países de destino. Donde va un peruano, está el Señor de los Milagros. Donde va un peruano, hay ceviche. Donde va un peruano, hay danzas y músicas tradicionales nuestras. Y eso enriquece el país de destino. Es muy bien recibido porque la combinación de culturas, el intercambio cultural, el aportar, significa que es bien aceptado, que forma parte del desarrollo y es considerado en los planes de desarrollo de los países de destino. Para darle un ejemplo, en Miami tenemos más de 400 restaurantes peruanos. Y conducidas por peruanos exclusivamente. Hay peruanos y no peruanos, pero la mayoría, yo diría el 90-95%, son peruanos que han emprendido el negocio de la gastronomía. Pero cosa curiosa, cuando abren un restaurante de cualquier otra característica, dentro del menú, siempre ponen un indicativo diciendo también tenemos comida peruana. Es decir, si no le gusta la mía, pues tengo la peruana para ofrecérsela. Y eso es grato porque hay un reconocimiento al aporte de la peruanidad y de lo peruano al mundo. Ahora, sin duda alguna, esto genera un moderno proceso de sincretismo cultural definitivamente. La comida peruana se va fusionando con otras formas de gastronomía y se van entonces produciendo algunos derivados en los países donde se van, ¿no? Por ejemplo, comer un ceviche en México, a pesar de ser un restaurante peruano, pero ya trae sus particularidades mexicanas y esto empieza a crear una nueva demostración de la cultura gastronómica, que además cae bien. Pero seguramente en este proceso de sincretismo cultural, a propósito de la migración peruana, seguramente que también se generarán, especulo, ¿no? A ver si usted nos dice lo contrario o si nos confirma la hipótesis que voy a lanzar en este momento, puede generar también un choque cultural. Yo recuerdo hace varios años atrás haber leído una noticia en la que algunos compatriotas nuestros, peruanos, en el mes de octubre habían tomado la decisión nostálgica de sacar en andas al Señor de los Milagros por las calles de Tokio. Lógicamente esto no fue muy bien recibido por la ciudadanía de Tokio, porque significó el cierre de algunas calles, incluso llegó la policía y el anda del Señor de los Milagros terminó en la comisaría japonesa. Porque esto no es costumbre, pues, japonesa, ¿no? Y en Chile hemos sabido que les gusta mucho nuestros anticuchos. El problema era que hacer los anticuchos implicaba
luego dejar los suelos y los pisos con salpicaduras de aceite, que no les gustaba a los chilenos, y entonces habían algunas críticas y algunos rechazos. Entonces, así como siempre hay en los procesos de sincretismo cultural algo bueno, seguramente también hay un rechazo, pero, o choques al menos, ¿no? Estos choques frente a las aceptaciones de nuestros compatriotas y de la cultura peruana en el exterior, ¿qué peso tiene, embajador, que digamos, nos convierta en una suerte de representantes de una raza y una cultura que puede o no ser aceptada fuera de su territorio? Bueno, lo que usted dice es cierto. Uno tiene que seguir el refrán, viejo refrán, que dice, donde fueres, haz lo que vieres. No podemos llegar a imponer. Eso lo estamos viendo en este momento de la historia, cuando volteamos los ojos a Europa y hay culturas que quieren imponerse, son rechazadas inmediatamente por la sociedad de acogida. Nosotros no estamos, ni creo que los peruanos y la cultura peruana estén en ese predicamento. El peruano no va a imponer, va a ofrecer, va a entregar algo de sí. Y por eso nuestras oficinas consulares y a través de la Dirección de Asistencia Nacional manejamos la vinculación con las comunidades peruanas en el exterior para acompañarlos en su proceso de acogida y de incorporación a la sociedad, donde la nueva sociedad que los va a recibir. Y ahí les explicamos las cosas que se pueden hacer, las cosas que no se pueden hacer o cómo es que se deben hacer. Y eso pasa por el respeto a las leyes del país receptor, a las normas de conducta del país receptor. Y los peruanos en general son buenos alumnos, rápidamente aprenden y se mimetizan. Yo he tenido experiencias muy interesantes de iniciar, por ejemplo, una hermandad del Señor de los Milagros en una ciudad donde no existía, o de participar en el cierre de la calle 8, en la famosa calle 8 en Miami, donde está el famoso carnaval para la procesión del Señor de los Milagros, o cerrar una de las calles principales en el centro de Miami para la inauguración de un restaurante peruano. Nunca se había hecho, participó hasta el alcalde, porque se suman a ese espíritu del peruano, ese espíritu emprendedor, al mostrar una cultura que para ellos es nueva y que además de la novedad es rica. Entonces eso nos hace, creo yo, diferentes y muy bien aceptados. Si obviamente queremos romper las reglas de la casa donde llegamos, vamos a tener problemas, pero no ocurre. Y si ha ocurrido es en casos muy puntuales y obviamente rápidamente corregidos, asesorados por nuestra oficina consular. En el caso de Estados Unidos, ¿cuáles son las ciudades en las cuales hay mayor presencia de peruanos? Bueno, definitivamente el estado de Florida. Andamos por los 250 a 300 mil peruanos. Entre Miami, Orlando. Entre Miami, Orlando, Tampa, es la mayor, por varias razones. El idioma, fundamentalmente, quizás. Y el clima. O sea, la mayor cantidad de peruanos residentes en Estados Unidos en determinados momentos estuvo en el norte, entre Nueva York y New Jersey. Eso en el tiempo hace que las personas mayores que ya son residentes permanentes o ciudadanos americanos que ya están jubilados, bajen a buscar el sol de la Florida, porque van a recibir su pensión igual. Es mucho más económico vivir en el sur que en el norte de los Estados Unidos, por razones obvias del costo del metro cuadrado, de los servicios. Ya tienen familia, muchos de ellos mueven a la familia, ya sea del Perú hacia la Florida o del norte hacia la Florida. En el caso del oeste americano son más estables, porque el clima de California no es tan fuerte como el clima de la zona noreste de los Estados Unidos. San Francisco. San Francisco, Los Ángeles, que son ciudades manejables en tema de clima. Y el otro elemento sustantivo es que digamos, las facilidades que se han ido dando a través del último proceso de regularización en la época del presidente Reagan, con los distintos procesos de regularización que dieron
para los Dreamers, que lamentablemente se han ido frustrando en el último año, también han permitido que se muden de ciudades del interior hacia las grandes ciudades o los estados de mayor concentración de migrantes. Uh-huh. Ahora, como nadie tiene la vida comprada, ni tiene todo resuelto en ella, siempre pues se van a presentar una serie de problemas en nuestra vida, ya sea que vivamos en el Perú o fuera de él. Y el hecho es que algunas personas que seguramente tienen algunas complicaciones, se muere un familiar, un pariente, hay que repatriarlo, o quizás por ahí un problema de naturaleza policial, judicial, termina demandando el apoyo del país de origen, el nuestro. ¿Qué apoyo brinda la Dirección General que usted comanda en casos como estos? Bueno, nosotros a través de nuestras oficinas consulares y de las secciones consulares en las embajadas, nos preocupamos en que los nacionales peruanos que están en situación de vulnerabilidad por alguna razón, que sean privados de su libertad, que tengan algún accidente o que tengan algún problema que no puedan solucionar con las autoridades locales, nosotros podemos intervenir dentro del marco de la Convención de Viena de Relaciones Consulares y lo que señala el derecho interno del país receptor. Obviamente pasamos por la decisión del ciudadano, porque en muchos casos el ciudadano no quiere que el consulado los asista y nosotros somos respetuosos de ello. En otros casos hacemos lo que corresponde hacer, asistimos en el caso de las detenciones para que se lleve un debido proceso y no se afecte su derecho de defensa, para que no se vulnere por razones de su origen sus derechos fundamentales. Y en el caso de los fallecidos o de personas que tengan que ser repatriadas, coordinamos todo el proceso y excepcionalmente en algunos casos y dentro de las limitaciones presupuestales, asumimos la repatriación de las personas o del cadáver. Muy bien. Bueno, embajador César Enrique Bustamante Llosa, le agradecemos muchísimo su presencia en el programa el día de hoy y aprovechamos por intermedio suyo para transmitir en nombre de la Academia de la Magistratura nuestros cordiales saludos a todos los miembros integrantes del Servicio Diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores en estas fiestas navideñas y desearles también un venturoso 2018. Muchísimas gracias, mis felicitaciones a la Academia Nacional de la Magistratura por la labor que desarrollan en la formación de fiscales y jueces. Creo que es fundamental para la democracia que eso ocurra así y que podamos tener fiscales y jueces debidamente entrenados y preparados en sus materias. Nosotros, como funcionarios diplomáticos, tenemos también una labor judicial. Nosotros hacemos labores judiciales en representación de los jueces peruanos en el exterior sin el apremio, pero nuestra labor es coordinada. Así que me siento en casa, nos sentimos en casa, los funcionarios del servicio, particularmente el área consular, y mi mejor y más efusivo saludo de Navidad al presidente de la Corte Suprema y a todos los vocales supremos y al Poder Judicial en su conjunto y particularmente a los directores y directivos de la Academia de la Magistratura. Muchísimas gracias, embajador. Gracias también. Muy amable. Bueno, no se vayan, que vamos a regresar con una sorpresa navideña en Referente Jurídico.